Muy buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Luis Tomás, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues entonces, mm, que nos quedamos la clase pasada, grupo 5, sí, grupo 5. A ver, entonces estamos resolviendo nuestro eje y nos quedamos con los factores de. Para solucionar los factores, nos quedamos en el factor Kc y Ke, que son los factores de carga y confianza y carga y de confianza, factor de confianza o de, se me fue esa paloma, Confiabilidad. confiabilidad, sí. Listo. Entonces, listo, voy a quitar acá mi cara, vamos a empezar a compartir para ya finiquitar entonces este ejercicio, resumen ejecutivo. Lo que hicimos fue determinar las cargas en cada uno de los dos ejes, X, Y y X, Z, determinando entonces esas cargas, esas reacciones para las chumaceras con base al torque o al par torsional de las 300 libras por pulgada. Pues nos dimos cuenta que teníamos entonces un punto crítico realizando entonces el diagrama de cortante y de momento en cada plano. Para este creo que fue el plano XY, creo que fue el primerito que hicimos, sí, para el plano XY, y continué entonces con el plano XZ. Entonces lo que me di cuenta es que apareció entonces un momento máximo flector otra vez. ¿Vale? Con ese momento máximo factor, ese momento máximo en ese punto C, empiezo entonces a desarrollar mi desarrollo de fatiga. Les voy a presentar que más. Comienzo a desarrollar entonces el análisis de fatiga y pues empiezo con lo que es la diferencia o la definición entre la resistencia a la fatiga y el límite de resistencia a la fatiga. Diferencia entre uno y el otro, pues que la resistencia o el límite de resistencia a la fatiga viene de una vez con el factor corregido de la resistencia a la fatiga. ¿Con respecto a qué? Pues a estos factores que yo les comentaba, que era el KB, el Ka, que es el factor de superficie, factor de forma, factor de carga, factor de confiabilidad y factor de temperatura. ¿Listo? Entonces, con respecto ya a esos pequeños detalles, a esos pequeños factores, pues toca empezar a calcularlos. Ya calculamos el primero, que era entonces la resistencia a la fatiga, que era 0.5 por el esfuerzo último a la tensión, y nos dio 40 kPi, ¿sí? El esfuerzo último viene de dónde, pues ese nos lo da el enunciado del ejercicio, o sea que ese realmente es de el material seleccionado. ¿Listo? Del material, entonces que usted diga, bueno, este es un material un 4140, o un SAE 12L14, un SAE o un qué sé yo, o una 36, un fierracho 36, qué sé yo, material dúctil sí o sí, ¿vale? Entonces esto viene directamente de las tablas que nos ofrece el fabricante. Bueno, ahora, con esos factores, ¿cómo empezamos a determinar cada uno de los factores? Bueno, el factor K lo alcanzamos a hacer. El factor K viene directamente de cómo nosotros seleccionamos el material, porque recordemos que está el cold roll, el forjado y el esmerilado. Bueno, más que todos los más conocidos son el maquinado o el cold roll que es el laminado al caliente y la forja. ¿Vale? Por lo general, puesto a que vamos a encontrar eh, mejor confiabilidad a la hora de poner a trabajar en alto ciclaje estos materiales, pues sale mejor de una vez que viene maquinado o espigado en frío, o hot roll, ¿cierto? El HR que conocen ustedes por ahí, el CR o el HR, ¿vale? Ahora, teniendo eso, me dice que si estoy trabajando con el sistema inglés, pues voy a trabajar con 2.7 kPSI, o si estoy trabajando con el sistema inglés,
sería por 4.51 megapascales. Ese factor, pues exponente B, que sería este de acá, pues sería 0.265. Ese factor K nos dio entonces 0.84. ¿Listo? 0.84. Pues si se lo preguntan en qué unidades, pues en café, ¿sí? Bueno. Entonces, continuamos. El factor de forma o el factor de forma o el factor con respecto a la sección transversal de mi elemento. Por lo general esto es para ejes, ¿sí? Para estos rotatorios, este factor. Entonces, ese factor nosotros no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque esa es la gran pregunta del ejercicio, ¿cuál es el diámetro? ¿Sí? Entonces, si tenemos un diámetro de 0.11 menor o igual a un diámetro de menor o igual a 2 pulgadas, pues no lo sé. ¿Sí? Y esa por lo general es la más utilizada cuando tenemos diámetros de entre 0.11 y 2 pulgadas. Pero no sé cuál es ese diámetro. ¿Sí? Al no saber cuál es el diámetro, pues simplemente tengo que dejarle como un factor provisional, ¿vale? Un factor KB igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que apenas conozca el diámetro de mi eje, tengo que venir a corregir esta resistencia a la fatiga. ¿Sí o sí? ¿Listo? Entonces, el factor KC es el factor directamente que es el factor de carga que viene amarrado propiamente a cuando el eje está con cargas axiales o con torsión o con cargas que generarían flexión o esfuerzos normales. ¿Sí? Como les comentaba la clase pasada, puesto a que nuestro eje en este momento, al tener un par torsional, ¿cierto? Al tener un par torsional de 3.000 libras por pulgada, ya sé que trabaja torsión, ¿cierto? Pero, puesto que tengo un momento, ¿cierto? Un momento máximo flector, quiere decir que también tengo flexión dentro de mi eje, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿utilizo de una vez 1.59? No, porque de una vez me dice la teoría a mí que cuando yo trabajo un eje que tiene flexión es porque es muy probable que venga con torsión. ¿Sí? Uno viene de la manita del otro, pero si existe caso remoto donde no tenga torsión ese eje, solo tenga flexión, pues vamos a manejar uno. Cuando venga con solo torsión, pues vamos a utilizar 0.59. Cuando vengan los dos, que es lo más común, vamos a utilizar un factor de 1. ¿Listo? Cuando vengan los tres, pues 1.85. ¿Listo? El factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad, como les comentaba la clase pasada, nosotros en ingeniería utilizamos un factor del 99.99%. ¿Por qué? Porque es la experiencia de la pericia que tenemos a la hora de desarrollar nuestros cálculos y pues es la misma confiabilidad que ofrece estos mismos ejercicios por inercia de distorsión, fatiga, MOR, modificado, fresca o MAIS. ¿Vale? Ellos ofrecen esa misma confiabilidad. ¿Por qué? Porque entre todos van a llegar en resultados muy parecidos a la hora de determinar un diámetro del mismo un factor de seguridad. Entonces, pues utilizamos este factor de 99.99 cuando me dice que tenemos una variante, bueno, realmente no sé a qué se refiere mucho la varianza de, o esa varianza de transformación, esa variante de transformación, no la conozco, para ser sinceros, pero sí conozco ese factor de confiabilidad, que ese sí lo vamos a utilizar como nuestro factor KD. ¿Listo? El K-factor KD, mis queridos muchachos, el factor KD va a depender directamente de la temperatura que tenemos en nuestro sistema. ¿Cuál es esa temperatura? Podemos trabajar hasta un máximo de 450 grados centígrados. ¿Sí? Cuando pasamos de 451, el factor de temperatura sube. Cuando tenemos hasta una temperatura de 450, ese factor KD va a ser igual a 1. ¿Listo? De 450 para abajo
Factor de temperatura, 1. Profe, una pregunta, ¿en qué, pues yo en este momento no hice el primer eje que trabaja esa temperatura? Exacto. ¿Existe algún equipo o algo que pueda trabajar esa temperatura, digamos, eje? No lo he visto. Pues la verdad no lo he visto, un eje, ¿no? De pronto, pues, si acaso parece de pronto en algún motor, en algún motor de combustión interna, un mecanismo especial de pronto, pero la verdad no, yo nunca he visto un mecanismo que trabaje a esas temperaturas tan altas. Por eso es que siempre se maneja ese mismo factor de temperatura. Usted puede trabajar desde temperatura ambiente de 30 grados hasta 450, ahí va a tener siempre ese factor KD. De ahí para arriba, pues va a aumentar, pero pues es que la verdad va a ser muy remoto, casi que nulo que un equipo trabaje a esa temperatura tan alta. ¿Sí? Entonces, no, la verdad no conozco, nunca los he visto. Y nunca se me presentó en mis años mozos una temperatura tan alta. ¿Vale? Sí, profe, qué pena, ¿cómo es? El KE, ¿por qué lo escogéis que me le perdí en ese pedacito? El factor de confiabilidad. Lo que es análisis, fresca, mor modificado, Soderberg o fatiga o energía de distorsión y fatiga manejan digamos que una manera o una forma de trabajar en la cual pues se va en la deformación o trabajan con respecto a la deformación de nuestro eje, de las vigas o bueno, los ejes, pero pues van directamente relacionados a cálculos que son muy precisos y todos llegan casi que al mismo resultado, ya sea un factor de seguridad o ya sea un factor de la geometría o el diámetro de nuestro eje. Por eso es que trabajan con una confiabilidad del 99.9%, ese 0.01% pues va ligado directamente a los factores de errores de cuántas cifras tomamos, cuántas cifras significativas tomamos, cuál es la metodología que utilizamos, 3, 1, 5, la que sea. ¿Sí? Entonces aparece se toma ese 99.9%. ¿Sí? En ingeniería, por eso ingeniero mecánico, puesto a que se basan en todas estas teorías o en estos criterios de diseño, pues es que ya están estandarizados. Usted lo que tiene que entender realmente es dónde aparece su momento flector y donde aparezca su momento flector, ahí va a estar el momento o el momento máximo flector y va a aparecer el cortante máximo. ¿Vale? Al aparecer estos dos, ya sea que usted lo haga por reacciones, ya sea que lo haga por el método que usted quiera, ya sea por reacciones, ya sea por diagramas, ya sea por sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, va a llegar siempre al mismo punto, a determinar tanto el momento máximo flector como el momento máximo cortante. Y ahí para adelante seleccione lo que quiera. Seleccione entonces el método que más se le acomode, Mises, Tresca, Mor, modificado, Mor Column, energía de distorsión, fatiga. Yo pues solo les he mostrado hasta ahora Mor modificado, o sea, como tal Mor para materiales frágiles, y Soderberg o energía de distorsión, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pues ya la solución como tal de nuestro ejercicio, que son como los más tal vez comunes o los más fáciles de poder ver. Es que la verdad todos son fáciles, sino que son más conservadores, por decirlo así, con respecto al uso del factor de seguridad. Más que uno tenga más que el otro, realmente pues no he visto gran cambio, no he visto a alguien que repute uno o al otro. Entonces, sí, esa es la razón de nuestro factor de confiabilidad 99.9%, tan seguro y tan poderoso es el ingeniero mecánico que ya en sus procesos, en sus cálculos, tiene demasiada, digámoslo así, confianza de su diseño, de lo que usted desconfía realmente, de lo que usted debería desconfiar realmente, es de lo que le ofrece su proveedor. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se tiene que empezar a hacer pruebas, tiene que hacer ensayos, tiene que hacer montajes, tiene que hacer prototipos, tiene que hacer iteraciones como estaba en nuestra primera clase, para poder entonces mitigar esa desconfianza que usted tiene con el material. ¿Listo? Pero como tal, para nuestros cálculos,
¿sí? Asumiendo que pues todo está estático, todo es bonito, todo es chévere, todo es ideal, pues un 99.9% es lo ideal. Existen los metrólogos, sí, los bienaventurados sea el metrólogo porque nos dice que entre más conocen, más desconocen o más desconfían. Pues ellos tienen una incertidumbre que lo que hace es que ellos nos pueden ayudar mucho más con respecto a los cálculos que nos vienen apareciendo, pero pues la verdad es que son casos muy extremos donde hay temas controlados directamente en laboratorio. Pero digamos que en el mundo real, en el mundo un poco más aterrizado y no tan teórico, pues, bueno, un metrólogo o un director de metrología me dijo que ellos utilizaban entre el 95 y el 90%. Para mí es una barbaridad, pero pues bueno, o sea, también es respetable porque es su criterio como diseñador, ¿vale? Pero bien, continuamos. Entonces, para poder determinar ese cálculo de la resistencia a la fatiga, o el límite de resistencia a la fatiga, siendo muy específicos, pues es ese que va a ser igual al factor K. Ese factor K, ¿cuánto fue que nos dio? 0, se nos dio 0,84. Entonces, 0,84 multiplicado por el KB, que nos dio 1, ¿cierto? Por el KC, entonces esto va a ser KA, esto va a ser KB, KC nos dio también 1, entonces KC que nos dio también 1, KD que también nos dio 1, entonces por lo general KD siempre va a ser 1, no va a tener que ser muy extremo, la verdad, nunca se me ha presentado, nunca he visto que se trabaje en máquinas a esta temperatura, pero bueno. El CAE lo acabamos de llamar que era el 0.702, 0.702, que es nuestro CAE, y A, B, C, D, E, y sería el último, entonces, la resistencia a la fatiga. O sea, ese factor es el sub E. Y ese nos dio, ¿cuánto? Ese nos dio 40 kPSI. Bueno, todo esto está en kPSI también, ¿no? Entonces, listo. De resto serían adimensionales. K y la resistencia a la fatiga son los únicos que están en kPSI en este caso. ¿Listo? ¿Cuánto les dio eso? ¿Cuánto les da ese límite de resistencia a la fatiga? Entonces, 0.84 por 1, bueno, por 0.72 por 40. ¿24.19? Pero yo también lo estoy haciendo. Otra vez, 40 por 0.72 por 0.84. 24.192, sí señor. 24.192. ¿Sí? Esto pues debe estar también en cada P6, ¿cierto? Y pues para, de una vez me adelanto, serían 24.192 P6. ¿Listo? Entonces, ahora sí se viene el cálculo de energía por distorsión. Listo. Una va a estar en función del diámetro y la otra va a estar en función del factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, la primera que están viendo acá, esta primera que está acá, la 7.12 más 1, o la ecuación punto 7, la ecuación 7-12 más 1, es la que está en función del factor de seguridad, en su bono, ¿sí? Bueno, como lo tiene ahí entonces la biografía. Pero la que nosotros necesitamos directamente es la que está en función del diámetro de nuestro eje, o sea, la 7.14, ¿sí? O sea, esta que está acá. ¿Vale?
que son todos esos números que aparecen ahí. Y la verdad no es tan difícil, realmente ya hicimos lo difícil. Venir a reemplazar acá es lo relajado. Entonces, 1 por 16 es el factor de seguridad. N es el factor de seguridad. ¿Sí? Donde sea que encuentren aquí un N es el factor de seguridad. O sea, acá, ese 16 por N es 16 por 2 punto algo que nos da el factor de seguridad. Ese ya lo tenemos, que era 24.192 P6 o 24.192 KP6. Caso F. ¿Qué caramba es caso F? Un concentrador de esfuerzos, pero nuestro eje es liso. Quiere decir que ese caso F realmente va a ser 1. Lo mismo F sub S, también es un concentrador de esfuerzos atado directamente a la fatiga. ¿Listo? Entonces, esto pues, digamos que si lo quieren ver por ahí, pues también va a ser por un K sub F sub S, que pues también es 1. Que también es 1, porque no tenemos entonces un concentrador de esfuerzos. Lo que tengamos concentrador de esfuerzos, pues empezará a subir. ¿Listo? Entonces, estaba acá. Listo, tenemos caso F, listo, ya sabemos que es 1. Momento alternante, momento medio y torque medio. Y ahí el detalle, y esa es la cuestión. Entonces, nosotros partimos de que todo esto está bajo la estática, sobre lo bonito que está el elemento quieto. Aún así sabemos que eso no es cierto. Sabemos que pues él tiene una rotación y que gracias a esa rotación hay una velocidad y gracias a esa velocidad hay un torque. Al existir un torque, ¿cierto? Un torque de entrada que es el que entrega realmente el engranaje, el piñón al engranaje y el engranaje al eje y el eje a la polea, ¿cierto? Entonces, esa transmisión de torque desde el engranaje hasta la polea es constante. Entonces, quiere decir que tenemos algo que se llama el torque medio. ¿Qué es el torque medio? ¿Cómo funciona esa gráfica? ¿O cómo podemos observar el torque medio? Si nosotros tenemos estas gráficas de diagrama cortante y de momentos, quiere decir que también puede existir un gráfico que me explique o que me exprese el momento, o el torque en este caso, perdón. Quiere decir que si yo estoy en el punto o en el plano cualquiera, ya sea XY o XY o XZ, pues ¿qué voy a tener o qué debo tener presente? Debo tener presente, entonces, ¿cuál va a ser mi torque que va a aparecer? Entonces, si yo ya sé que en el punto D estoy entregando, y esto sí tiene que extenderse hasta el punto A, y el punto A pues no sé cuál es su salida, cuál es de cuánto es el diámetro, qué longitud hay ahí en ese torque, que la verdad no es que me quite mucho un sueño de eso, pero lo que sí deben saber es que ese torque son 3.000 libras, ¿cierto? Son 3.000 libras por pulgada, ¿cierto? Eso es lo que él está entregando, eso es lo que entonces él está entregando desde el punto D, pero pues si observamos a lo largo del punto D al punto C, sigue manteniendo su torque. ¿Por qué? Porque el punto C es ese punto C. Una chumacera, ¿sí o no? Ahí hay un rodamiento que lo que está haciendo es simplemente mantener la posición del eje, pero no está frenando, no le está quitando torque. Quiere decir que va continuo ese torque. Siguen siendo las 3.000 libras por pulgada, ¿cierto? Y ese torque continúa hasta el punto D, hasta el punto B, perdón. Y en el punto D pasa lo mismo, es que ahí hay un rodamiento, ¿cierto? Y en nuestro torque de salida, o en el punto A, pues simplemente se mantiene esa misma situación. ¿Vale? Se mantiene esa situación en la que el torque se mantiene, quiere decir que el torque de entrada es el mismo torque de salida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces,
Nada que hacer, al ser el mismo torque, entonces pues realmente aquí no hay salidas de torque. Al no haber salidas de torque, entonces aquí tengo 3000 libras. Listo, pues se van a presentar esas 3 libras en todos los puntos. Quiere decir que tengo entonces un momento constante, ¿cierto? Al tener un torque constante en todo mi eje, eso me lleva a dos situaciones. La primera, que el torque medio, donde estoy acá, que ese torque medio se mantiene a lo largo de todo el tiempo, ¿cierto? Entonces no tengo, según la gráfica que yo les acabo de mostrar acá, no tengo nada que perturbe mi torque ni en la entrada ni en la salida. Quiere decir que ese torque medio, si lo observo en una gráfica, va a ser realmente esta línea que están observando ustedes. Ahí que dice torque medio. Ese torque medio quiere decir que es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice lo dice como tal el concepto de la energía de distorsión, que cuando tenemos un eje giratorio con flexión y torsión constante, el esfuerzo flexionante es completamente reversible a la torsión y es constante. ¿Listo? Entonces se puede simplificar que el momento medio, ¿sí? Que el momento medio va a ser igual a 0, lo mismo y el torque alternante, ¿sí? El momento alternante, no, ese sí no puede ser 0. Entonces, ¿qué es? El momento medio y el torque alternante. O sea que vamos a decir que este torque alternante que está acá, este TA, va a ser igual a 0. Y lo mismo el torque medio. Torque medio que sería este que está acá, también sería 0. No, ese no, mentira. Ese es el torque medio, eso es otra cosa. Sería el momento medio, o sea, este. O sea, estos dos vendrían siendo 0. ¿Listo? El torque medio, ¿qué es? Entonces va a aparecer algo que se llama el momento medio, el momento máximo, y gracias a eso, pues, si observamos cómo es el funcionamiento de nuestro eje, pues vamos a ver que el momento simplemente va a cambiar de dirección con respecto a cómo estamos observando el eje, con respecto a su rotación. A medida que el eje va rotando, pues van a haber momentos en los que, por ejemplo, va a haber un punto que esté a compresión y su extremo, su antípoda, ¿sí? El otro extremo del eje esté a tensión. Y al rotar 180 grados, pues va a cambiar ese rodeo cuando estaba en tensión, ahora va a estar a compresión, y el que estaba a compresión ahora pasa a tensión. Eso me lleva a esta gráfica que aparece acá. Me va a mostrar que el momento máximo y el momento mínimo son iguales. ¿Sí? Entonces, esos momentos máximos y mínimos van a determinarme el momento medio, ¿listo? Entonces, y el momento alternante. El momento alternante va a ser igual a ¿qué? Según esa gráfica. Ese momento alternante que nos está preguntando acá, la que nos está preguntando como tal, nos lo pregunta justamente acá, ¿sí? Y ese torque medio, el torque medio, pues, ya les cuento, para no embolatarnos. Ese momento alternante va a ser igual a ¿qué? Al momento máximo que tenemos dentro del montaje y el momento mínimo. ¿Cuál es el momento máximo de nuestro montaje? El momento máximo efectuador, muchachos. Si ustedes no conservan ese concepto, si ustedes no tienen claro cuál es el concepto, pues se los come el tigre. Se le está preguntando por el momento máximo
y el momento mínimo, y si estamos viendo que está haciendo lo mismo que al momento de que tiene compresión y al momento de que cambia tensión, sigue siendo el mismo torque, pero va a ser simplemente, va a ser el mismo momento, pero en este caso va a ser positivo y acá va a ser negativo. ¿Cuál es el momento máximo de nuestro sistema? Momento máximo flector. 42.000, ¿qué? 4.256.75 libras. Ese es mi momento máximo flector. Ese es el momento máximo que me está preguntando acá el ejercicio. Entonces, esto va a ser igual, 4.256 libras por pulgada positivo cuando es momento máximo, y cuando es negativo, pues entonces sería menos, entonces como me dice acá, sería menos, y todo esto dividido en 2, eso sería mi momento alternante. Entonces, menos por menos me va a dar más. Sumo estos dos y vuelvo y divido. Quiere decir que el momento alternante va a ser igual a 4.256.75 libras por pulgada. ¿Cuál es mi momento medio? Entonces, ese momento medio va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es el mismo máximo y el mismo mínimo. Esto se puede determinar de la siguiente manera. Va a ser igual, otra vez entonces, el momento máximo menos el momento mínimo, mentiras, más el momento mínimo sobre 2. Entonces, ese momento medio va a ser igual 4.256 más menos el momento mínimo sobre 2. Eso me debe determinar. Ese momento medio pues me va a dar entonces 0 sobre 2. Me va a dar indeterminado. Y es que es fácil de observarlo. Ese momento medio simplemente no cambia con respecto al tiempo, es constante. Y se anula uno con respecto al otro. ¿Por qué? Por la gráfica que les acabo de mostrar. El momento se mantiene a lo largo de todo mi eje. Si eso es así, entonces yo ya puedo terminar o determinar acá qué es lo que aparece a lo largo de mi ejercicio. Entonces, el módulo de la excedencia, ¿cuánto? Ese momento alternante, ¿cuánto fue que me dio? 4.256.75 libras por pulgada. Y el módulo de la excedencia, entonces, será 60, si no recuerdo. Sí, el de excedencia, entonces 60 kpsi, o sea, 60.000. 60.000 psi. Ese torque medio, entonces va a ser 3.000 libras. Brandon, cuente. Profe, usted dice que el momento alternante dio 4.256, pero no decía que, o sea, como era menos por menos se sumaba y dividió 2, Por eso, pero eso daría 6.385. no me digas, 4.256.75, menos por menos me da más. Sí, sumamos eso y dividido 2. 56.75. Pues a mí me da 4.256.75. No, profe, ya, no, ya vi que estoy haciendo mal, sí, ya. Porque recuerden, es el momento máximo menos el momento mínimo, pero el momento mínimo también viene negativo. Entonces, menos por menos me va a dar más.
Entonces, ese torque medio, puesto a que se mantiene a lo largo de de todo mi eje, pues ese torque medio son 3.000 libras por pulgada, ¿cierto? No hay nada que lo altere a lo largo de todo mi eje. Entonces sigue siendo 3.000 libras por pulgada. ¿Sí? Ese torque medio, entonces, justamente ya lo tengo acá. Listo, ya tengo todo. ¿Qué toca hacer? Reemplacemos. Entonces, dice con entonado acento, muchachos. Ya tengo acá la ecuación despejada, o bueno, la tengo acá, aquí ya solita, y digo, entonces, digo que el diámetro va a ser igual a 16 por el factor de seguridad. ¿Cuánto es el factor de seguridad? El factor de seguridad es 2.5. 16 por 2.5 sobre pi. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora este corchetico completo. ¿Listo? Abro una llave. Entonces, esta llavecita va a ser 1 sobre la resistencia a la fatiga. 1 sobre, entonces, ¿cuánto nos dio la resistencia a la fatiga? En PSI, ¿cierto? 24.192 PSI. Entonces, 1 sobre 24.192 solito, 24.192. No le voy a poner unidad, ya sabemos que, ¿por qué? Porque la verdad es que va a estar, como se puede dar cuenta, está larguito, entonces quiero como condensar esto lo mejor que se pueda, ¿vale? Entonces, abro corchete, digo que va a ser 4 por este KF, que ya sabemos que es 1, ¿listo? Entonces, 1 por el momento alternante. 4.200 algo, que nos dio 4.256.75. 4.256.75 libras por pulgada, es eso, ¿vale? No se los olvide, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, me dice que esto va a ser más 3 veces el torque alternante, pero ya vimos que ese torque alternante, puesto a que tengo un torque a lo que tengo un momento medio igual a 0, pues ese torque alternante también va a ser igual a 0, ¿sí? Ese torque alternante va a ser 0 igual que el momento medio. Listo, entonces va a ser 0 por 1, porque esto también es 1. ¿Sí? Entonces 0 por 1, 0 por 3, 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. ¿Vale? Entonces cierro la llave y esto quedaría elevado a la 1 medio. Más 1 sobre el módulo de excedencia, o sea, 1 sobre, ¿cuánto te quedó? ¿60? Pues yo lo tenía ya acá. 1 sobre el módulo de excedencia, entonces serían 60 kp6 y 60.000 P6. Entonces, 1 sobre 60.000 P6, listo, y entonces abro el corchete, esto me daría por 4 por K sub F, que esto es un factor perdón, esto sería un factor de concentrador de esfuerzo por el momento medio, que es 0. Entonces, 0 por 1, 0, por 4, 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. Entonces me voy directamente con esto. Entonces sería 3, abro paréntesis, 1 por el torque medio. ¿Listo? ¿Cuánto era ese torque medio? 3.000 libras por pulgada. Entonces 1 por 3.000 libras. 3.000 libras por pulgada cuadrada y esto elevado al cuadrado, ¿vale? Cierro mi corchete, todo esto elevado a 1 medio y todo esto ya cerrando como tal ya la llave, no,
Ah, bueno, si cierro la llavecita, cierro la llave y cierro el paréntesis grande y todo esto elevado a la punta. ¿Cuánto me da ese diámetro entonces? Entonces sería 4.356.75 cuadrado por 4 por 4, entonces elevado a lo medio. Entonces medio dividido por 2.400. ¿Qué? 2.400. Esta partecita creo que me dio, de todas maneras, por favor revisen, de pronto yo metí la pata, esto es 0,3519. Y ahora entonces 3.000 cuadrado por 3 y 60.000. Ah, no sé. Cuadrado por 3, todo eso raíz. Pues va uniendo. ¿Listo? Y eso sí lo divido por 60.000. Este pedacito de acá hasta aquí me dio 0,0866. Entonces más 0.732. Y todo eso, entonces en raíz cúbica, pues elevado a un tercio. Eso me dio un diámetro de 1.6 pulgadas. Uno punto seis pulgadas. ¿Me confirman, por favor, muchachos? ¿Se lo están haciendo o continúo? Yo sí lo estoy haciendo, profe, pero Ah, listo, Brando, listo. Quedo pendiente entonces. Me cuenta. Marco Tulea.
1.77. 1.77, listo, te creo. Hola. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. 1.77, listo, breve. Listo, 1.77, yo les creo. Entonces, 1.77 pulgadas. Bueno, ¿qué toca hacer ahora? ¿Qué toca hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pasarlo a milímetros, profe, o allí puede quedar bien. No, de hecho no. Lo que tienen que hacer es recordar que este diámetro todavía no está corregido. ¿Cómo así que no está corregido? Quiere decir que todavía ustedes no han utilizado el factor KB como debe utilizarse. ¿Cómo se recalcula ese factor KB? Entonces, ese factor KB va a estar, y como les comentaba, como está entre 0.11 y 2 pulgadas, es 1.77, ¿cierto? Entonces, pues toca utilizar la siguiente formulación. Entonces, ya sea 1.77 por 0, bueno, de hecho es al revés. 0,879 por el diámetro, que es 1.77, a la menos 0,107. ¿Cuánto les da eso? Ese sería el nuevo KB. ¿Ah? .77 elevado a la menos 0.107. 0.82. ¿Cuánto? 0.82. 0.82, listo. .812, no, sí, dejemos 0.82. Entonces, este factor KB tenemos que venir a corregirlo, 0,82 tenemos que venir a corregirlo acá. Entonces, este nuevo SE va a ser igual a ¿qué? A 0,84 por 0,82, ¿fue que nos dio? 0,82 por 1 por 1 por 0,72 por 40. ¿Cuánto me da ese nuevo factor? $19.83. 19.83, listo, 19.83, ¿sí? 19.837,
que son KPSI, ¿no? Entonces esto, pues, si lo multiplico por 1000, serían entonces 19.837, ¿cierto? 19.837 pesos. Listo, con este nuevo factor. Entonces van a tener que venir y reemplazarlo justo acá. Decimales 837. Ese sería el diámetro real de su eje. ¿Cuánto les dio, muchachos? No, 1.46, ¿verdad? No, ¿Y media? no puede, tiene que dar por encima. Queda por encima, sí. Debe dar por encima, claro. Debe dar por encima. Vale, profe. A ver. Profe, me da como 2.865. 2.865. Vamos a ver quién da más, quién da menos. 2.8. 2.29. 2.08 o 2.8. 2.865 me dio mi profe. 65. Mucha madre. No, ya creo que está muy alto. Pero vamos a ver. Cuatro mil trescientos cincuenta y seis.
37. Esto es un 3 raíz. Esto me da 60.44. Este pedacito. 60.44. Entonces 3000 al cuadrado por 3. Son 27.60. Y la raíz de eso. Como 21.21. Por 32. Esto es un raíz cúbica. Aquí vale 21.13. 8.44. Por 12.7. No sé qué más. No puede quedar tan alto. Dice 10 pulgadas adicionales. Se me olvidó sumar. Otra vez. Mm, 12.73. Y 2.29. Ya encontré mi error. 2.29. Aquí más debió así. ¿Nadie más? Entonces, listo. Y si quieren pueden volver a hacer otra iteración, ¿sí? Y van a volver a encontrar ya un valor de mucho más ajustado, por decirlo así. Entonces, 2.3 pulgadas. Entonces, ya sea que lo quieran pasar a milímetros o si esto es comercial en pulgadas, como quieran. Entonces, 2.3 por 25.4, eso me da un eje de 58.42 milímetros. ¿Sí? Entonces, esto pues lo podrían aproximar de una vez a un diámetro de 60. ¿Sí? Entonces, o si se consigue de una vez en pulgadas, pues
Antonio, cuénteme. Qué pena, estaba esperando pues que se me terminara de hacer ahí los cálculos y eso. ¿Por qué se vuelve a realizar otra vez el tema del diámetro? Porque cuando lo hicimos por primera vez acá nos dio 1.77, ¿sí? Pero cuando nosotros hicimos el análisis de fatiga, nosotros la primera vez que hicimos el análisis de fatiga dijimos que ese factor KB era 1, ¿sí? Porque no conocíamos el diámetro de él. ¿Sí? Es que ese factor KB va a ser 0,879 por el diámetro, que no conocía en su momento, elevado a la menos 0,107. Pero como no conocía el diámetro, esa era la gran pregunta del ejercicio, pues iba a asumir un factor KB K1. Pero pues es que eso solo funciona para cuando hay cargas axiales. ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que asumir ese factor KB con respecto a lo que me dio en la primera iteración, que fue asumiendo este KB como 1. ¿Vale? Entonces ahí ya puedo entonces hacer simplemente el reemplazo cuando llegue a este punto, ¿sí? Porque este SE realmente es ese límite de la fatiga, ¿vale? Y con respecto a ese límite de la fatiga, pues me dio este valor, pero con un KB igual a 1. Oh, eso no puede ser porque pues realmente no estoy teniendo presente toda la teoría de fatiga y estoy presente ese factor de forma. ¿Qué toca hacer? Pues volver con respecto a este 1.77, venir y reemplazarlo otra vez acá. Lo hicimos, no, lo hicimos directamente acá. No, mentiras, lo dejé acá. Lo dejé acá solito, entonces 0,859 por 1.77 le va a la menos 0,107 y medio, 0.82. Ese 0.82 ahora vengo y lo reemplazo en el análisis de fatiga. Acá. Entonces esto es K sub A, esto es K sub B, ya corregido, K sub C, K sub D, K sub E, el factor de confiabilidad y la resistencia a la fatiga, que es el CS', y eso me da 19.837 kPSI. Pero pues como yo todos los estoy trabajando en libras por pulgada, pues yo no lo convierto a PSI multiplicado por 19.837. Vengo ahora y hago el nuevo análisis, pues reemplazando solo ese valor, y pues me da, es un valor de 2.29. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, eso cada vez que ustedes tengan que hacer un diseño por diámetro y estén utilizando energía de distorsión, y si me preguntan, es el más fácil de utilizar, ¿sí? Si me lo preguntan, es el más fácil de traer a colación, pues van a tener que hacer esa iteración. Y puede que uno diga, oye, ¿qué pasa si hago una tercera iteración? Bienvenida sea. Si hace una tercera, si hace una cuarta, si hace una quinta, si hace una cienava, las que quiera. Las puede iterar las veces que quiera y obviamente le va a quedar más refinado el cálculo. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Pues que esto le va a quedar 2.30. En la cuarta iteración 2.2. Puede que le dé 2.301, 2.307, 2.308, 2. Y va a ser muy difícil que pase de la décima a la centésima. Con 2 o 3 iteraciones que ustedes hagan será suficiente. Sí, porque obviamente ese factor de forma o ese factor del diámetro cada vez se va a ver más preciso, ¿vale? Entonces, ya sea que lo hagan, que dejen 2.59 pulgadas, esto nos dio como tal en pulgadas, pues si lo convierten en milímetros, dejan a milímetros, pues listo, es una barra de 60 milímetros y la pueden maquinar, la pueden mandar, la pueden dejar o ajustar o de no hacer el montaje directo con los engranajes, con las chumaceras, como quieran. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es que ustedes tienen que tener muy claro, ¿vale? Y ya sea para un material frágil o dúctil, llegar hasta este punto. Hasta acá. ¿Sí? Cuando ustedes entienden cuál es la repercusión de que haya un momento
máximo en un punto de su montaje, si ya sea en una chumacera, ya sea en una polea, ya sea en un engranaje. Cuando ustedes entienden que ese punto es el que va a sufrir una carga cortante, o sea que va a sufrir flexión, ¿sí? Y que si va a sufrir flexión, va a sufrir entonces esfuerzos normales a lo largo de la vida, tensión y compresión. ¿Qué quiere decir? Que como va a tener un esfuerzo normal ahí, tensión y compresión, ahí va a estar el momento máximo flector. Sí o sí va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es que ahí está la carga más alta. En este caso vimos que era 1400 libras en la reacción CZ. ¿Sí? Y para la reacción CY, fueron 509. Si ustedes quieren, pueden entonces hacer el valor absoluto entre esas dos cargas, o sea, sumarlas como valor absoluto, y pues se van a dar cuenta que comparar para cualquier otro punto no va a haber una carga más alta o una carga más fuerte, o no va a haber un punto álgido crítico a lo largo de su eje, sino el punto C, en este caso. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes tienen claro ese momento máximo flector y entienden que si tienen un par torsional, ¿sí? Que si tienen un par de salida, que es por culpa, digamos, en este caso de un engranaje, pues ustedes van a entender que sí o sí ese elemento está sometido, que este eje está sometido a torsión. ¿Sí? Es que si hay un par torsional, ¿qué les dice la palabra par torsional? Pues que el eje está sufriendo un aumento torsor. ¿Sí? Va a deformarse también, ya sea por flexión en el punto C o en la chumacera C, y pues se va a deformar también en ese punto, de manera torsional. ¿Sí? Entonces, teniendo claro cuál es su punto crítico para torsión y para flexión en sus ejes, que es lo normal que se van a encontrar, ¿sí? Entonces ahí ustedes pues empiezan a determinar cuál es el camino a seguir. ¿Tengo el factor de seguridad? No lo tengo, pero tengo el diámetro del eje. ¿Cuál es el factor de seguridad? Ya tengo el factor de seguridad. ¿Cuál es el diámetro del eje? Ya tengo los dos, voy a verificar uno o voy a verificar el otro. ¿Sí? Entonces ya sea que ustedes cojan y lo formulen esto dentro del Excel, ya sea que lo quieran iterar a mano 10, 20, 30 veces, ya sea que lo quieran hacer desde cero, las veces que lo consideren necesario, haga el método que quiera, pero hágalo bien. O sea, defínalo de manera tal que siempre identifique cuál es el punto crítico de su eje. Y es que no les miento, para el ejercicio anterior, que también nos tiramos 2 clases, fue exactamente la misma historia. Definimos entonces cuál era el punto máximo flector. En este caso habíamos dicho que era el punto B. ¿Dónde está? Me pasé. Sí, está, me pasé. Acá, vean, me estoy dando cuenta que el punto C es tiene el momento máximo. ¿Sí? Entonces la idea siempre es analizar las reacciones. ¿Qué reacciones son las que aparecen ahí? ¿Sí? Ya sea que quieran hacer sumatorias de momentos, quieran hacer sumatorias de fuerzas, quieran hacer diagramas constantes, quieran hacer diagramas de momentos, quieran hacer como quieran, pero háganlo, ¿sí? No se valgan solo de la tabla. Usted en la tabla no le define realmente cómo es este montaje, jamás se lo define. Si usted tiene que cambiar, listo, le dice, listo, tengo que cambiar, debo tener presente este rodamiento. ¿Cómo selecciono el rodamiento si no conozco las cargas que aparecen? Sí, porque claro, usted dice, no, pues es que eso tiene un torque eso aparece un torque y aparece, entonces yo le asumo unas RPM y le asumo entonces que estas correas tienen cierto torque y ya. Pero ¿cuál es el momento máximo flector en el eje? Ni idea, ¿sí o no? Usted puede decir, ay no, es de pronto en la chumacera, carreta, era en la polea. ¿En cuál de las dos? Ni idea. ¿Por qué? Porque no lo calculó. Entonces la tabla sirve mucho, es una buena guía, pero no es la solución final.
Entonces usted tiene que sí o sí empezar a determinar estas cositas que aparecen acá. Y esto no me lo inventé yo ahorita en diseño mecánico, esto viene de estática y de resistencia de material. ¿Qué toca hacer? Ponerlo en práctica. ¿Qué toca hacer? Pues que se les presente muchas veces, y se les va a presentar muchas veces como ingeniero. ¿Sí? Y si se va por el maravilloso mundo del diseño, mejor todavía. Va a aparecer esto a cada rato. Y no lo encuentran en una viga, no, en un eje. No lo encuentran en un eje, muy probablemente en una viga. Lo van a encontrar en todos lados. Esto es el pan de cada día del ingeniero. Hablando de rodamientos, hablando de que este elemento que aparece acá, realmente de que estas reacciones que aparecen acá, ¿vale? ¿Cómo seleccionar o cómo determinar un rodamiento? Es la gran pregunta de esta noche. Sí, ya que tenemos o que solucionamos entonces el ejercicio, es cómo determino yo cuál es el diámetro, o cómo podría yo seleccionar un rodamiento. ¿Sí? Para el ejercicio el ejercicio anterior que nos dio un rodamiento, que nos dio un diámetro de, si bien recuerdo, era de 30 y, no mentira, era de 32 milímetros o 35, bueno, 35. Entonces, hay que seleccionar entonces el radio, el diámetro de nuestro eje. Les voy a dejar de compartir un momentito para que le pongan cuidado a algo muy interesante. Permítanme solo un segundito. Se me toca desde la página, porque si no me lo dejan, me dejan mostrar el pie. Listo, entonces, ay carajo, espérame que metí la pata. Ya no se me perdió. Aquí está. Listo, entonces les voy a compartir. Me confirman por si se escucha, ¿vale? Por nosotros en este programa. ¿Me escuchan? ¿Escuchan ahí? En la tecnología punta, los humildes rodamientos son los grandes olvidados, pero casi todas las piezas de nuestras máquinas necesitan rodamientos para girar. Los encontramos en los electrodomésticos, en las máquinas industriales e incluso en los motores de los coches. Esto es lo que se conoce como un rodamiento axial a bolas. Consta de bolas de acero que se mueven por las denominadas pistas de rodadura, que están labradas en el interior de estos anillos de acero especial para grandes cargas. Las bolas se fabrican con el mismo tipo de acero. Primero, se prepara la forma y el grosor de los anillos. Se inserta el anillo interior dentro del anillo exterior. Ambos anillos pasan a continuación por una amoladora que modifica el ancho para conseguir el grosor correcto. Un calibrador comprueba el ancho de cada anillo a medida que van saliendo. A continuación se separan el anillo exterior y el interior para amolar su circunferencia exterior en máquinas diferentes. El anillo exterior entra en la amoladora, que ajustará su superficie exterior al diámetro y redondez requeridos. Los lubricantes impiden que el anillo se recaliente y se deforme. El anillo sale de la amoladora a través de un calibrador que comprueba el diámetro. A continuación, la pista de rodadura del anillo exterior pasa por la amoladora. Un par de ruedas de piedra lubricadas con un líquido refrigerante trabajan la superficie hasta dejarla del tamaño deseado. El anillo interior y su pista de rodadura pasan por una máquina similar. A continuación, los anillos pasan a cúbito.
una piedra abrasiva lubricada con aceite une la superficie de acero. Aquí tenemos el antes y el después. La siguiente parada es el lavado. Se aplica a los anillos una capa de aceite espeso y una fina capa de arenisca. Y se limpian las pistas de rodadura con queroseno. En otra zona de la fábrica se crean las bolas de los rodamientos, que nacen de un cable de acero. El cable se corta en trozos y un troquel convierte esos trozos en bolas un poco toscas. Esas bolas toscas pasan a una amoladora que elimina las irregularidades. Otras máquinas les dan la forma redondeada y un acabado espejo. Este proceso dura 2 días. A continuación, las bolas pasan a un horno, donde se endurecen, y después a un baño de disolvente limpiador. Tras varios controles de calidad, las bolas terminadas pasan a unas tolvas. Las tolvas las cargan en la máquina de montaje automática. El alimentador de bolas las envía por unos tubos hasta el distribuidor, que introduce la cantidad correcta de bolas en las pistas de rodadura del conjunto de anillo exterior e interior. Un divisor de bolas coloca las bolas de manera uniforme por las pistas de rodadura. A continuación, le toca a la jaula de las bolas, una estructura metálica que mantiene las bolas en su posición a lo largo de las pistas de rodadura. La primera máquina instala la mitad de la jaula, la mitad que lleva los orificios para los remaches. La siguiente máquina coloca la otra mitad de la jaula, la que lleva los remaches. La máquina gira el rodamiento para probarlo y después remacha las 2 mitades de la bola. El rodamiento ya está terminado. A continuación pasa por un baño de disolvente y después por una serie de test de control de calidad automatizados. Este test de ruido y vibración garantizará que el rodamiento sea silencioso. Algunos tipos de rodamientos están lubricados con grasa. Una máquina inyecta una cantidad igual de grasa sobre las pistas de rodadura de los rodamientos y a continuación inserta un sello de goma para contener la grasa. Una báscula automatizada desecha los rodamientos que no alcanzan el peso exigido. Este héroe anónimo del mundo de la industria es el ingrediente fundamental de todas las máquinas que tienen piezas móviles. Listo. Y ahora quiero que le peguen una miradita también a el siguiente. No, por la página. ¿Dónde está ese? Al siguiente video. Ahora sí verlo. Está. El video me lo compartió un compañero de ustedes, pero la verdad es muy importante, la verdad es un buen video. Hola IngeBlueCraft, yo soy Omar Chávez, ingeniero de tráquea. Los rodamientos son componentes fundamentales ¿Me confirma si se oye, por favor? en cualquier máquina rotativa. Sin embargo, aproximadamente el 90%. Hola IngeBlueCraft, yo soy Omar Chávez, ingeniero de tráquea. Los rodamientos son componentes fundamentales en cualquier máquina rotativa. Sin embargo, aproximadamente el 90% de ellos fallan prematuramente. Y es aquí donde entra el mantenimiento predictivo para aumentar su vida útil. Una falla grave en los rodamientos de una máquina puede llevar a la paralización completa en una línea de producción dentro de una fábrica, provocando pérdidas económicas graves. Es por ello que la implementación del mantenimiento predictivo es importante en estos casos, pues permite predecir con anticipación cuándo los componentes de un rodamiento comienzan a presentar defectos y así actuar con una estrategia que ayude a evitar su falla prematura. Es importante destacar que los defectos de los rodamientos evolucionan con una cierta lentitud.
Sin embargo, emiten señales con bastante anticipación antes de su falla funcional. Los defectos típicos que evolucionan de esta forma son rayaduras en las pistas de rodadura, rodillos o esferas, pitting, grietas, corrosión, contaminación o flooding, y debido a estos comportamientos de falla a lo largo de su vida útil, es posible clasificarlas en 4 etapas. La primera etapa es considerada de operación normal del componente, pero es aquí donde se tienen los primeros indicios del inicio del desgaste en el rodamiento, en los cuales comienzan a aparecer pequeñas rayaduras en las pistas, siendo estas muy leves, que no afectan la operación normal de rodamiento, observándose apenas en el espectro la frecuencia de rotación y posiblemente algunos de sus armónicos. Ya en la segunda etapa aparecen lecturas de vibración a alta frecuencia, las cuales constituyen el primer indicador del inicio del deterioro de un rodamiento. Estas lecturas se deben a impactos provocados por un pequeño defecto que suelen excitar las frecuencias naturales de las pistas de rodadura a alta frecuencia. Estas medidas se realizan en el espectro de aceleración en una banda comprendida entre 1 kHz y 20 kHz. En la tercera etapa aparecen las frecuencias características de los defectos en los rodamientos que veremos más adelante y sus armónicos, observándose también el deterioro de las demás frecuencias. En esta fase se debe realizar lo más rápido posible el reemplazo del rodamiento. Y finalmente, como cuarta y última etapa, es donde tenemos la fase final del rodamiento, siendo su falla funcional inminente. Cuando este se encuentra muy dañado, aparecen síntomas similares a holguras y roces, donde se manifiesta ruido de fondo detectable en la aceleración a alta frecuencia en el espectro. Como ya mencionamos anteriormente, existen frecuencias características que son relacionadas con fallas típicas en las partes que componen los rodamientos. Lo que sucede aquí es que cuando un elemento entra en contacto con otra superficie del rodamiento con defectos, un impulso es provocado a través de los impactos, provocando la excitación de resonancias en el rodamiento que disminuyen debido al amortiguamiento. Estos impulsos corren periódicamente con una frecuencia que es determinada únicamente por la localización del defecto, pudiendo este ser en la pista interna, pista externa o en el elemento girante. Sin embargo, esas frecuencias son asíncronas, o sea, no son múltiplos enteros de la velocidad de rotación del eje. Por lo tanto, es necesario determinar estas frecuencias en función de los parámetros dimensionales del rodamiento. Siendo así, será necesario determinar la velocidad de rotación del eje, el ángulo del contacto entre el elemento rodante y la pista de rodadura, diámetro y número de los elementos rodantes, así como el diámetro medio del rodamiento, cuyos parámetros son ofrecidos por los fabricantes. Entonces, con cada uno de estos parámetros es que es posible determinar las frecuencias características de fallas, donde cada uno de los elementos rodantes pasa sobre un defecto en una de las pistas. Es emitido un impulso en la frecuencia de paso determinada por las siguientes fórmulas, también llamadas BPFO y BPFI, que corresponden al número de elementos rodantes que pasan en un determinado punto cada vez que el eje da un giro completo. Por otra parte, en caso de que se tenga un defecto en el elemento rodante, este genera una frecuencia de rotación llamada BSF, y corresponde al número de vueltas que el elemento rodante realiza durante una vuelta completa del eje. Tampoco nos olvidemos de los efectos de la jaula de los elementos rodantes. Cuando ésta se rompe, es posible detectar la falla de la frecuencia FTF del rodamiento que corresponde al número de vueltas que da la propia jaula de cada kilo de eje. Cuando ésta se rompe, es posible detectar la falla en la frecuencia FTF del rodamiento que corresponde al número de vueltas que da la propia jaula por cada kilo de leche. No obstante, cuando se presentan defectos en la jaula, aparecen también varias frecuencias acompañadas de un alto nivel de ruido, siendo la rotura del rodamiento ya inminente. Pero ¿cómo Traxian ayuda a los técnicos ingenieros en la detección de las fallas en los rodamientos? Con el sensor SmartTrack puedes monitorear los rodamientos de tus máquinas y determinar con anticipación defectos en los elementos del rodamiento. Lo más increíble es que no tendrás que buscar las dimensiones en las especificaciones técnicas y calcular manualmente las frecuencias características de los rodamientos. Y es que la plataforma de Traxian posee una librería integrada con más de 70.000 rodamientos registrados, donde dada la designación del rodamiento, las frecuencias son calculadas automáticamente, permitiendo así un análisis espectral de una gran precisión. Si quieres saber más sobre nuestra solución, en el enlace de la descripción podrás contactarnos y preguntarnos todas las dudas que tengas. Recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte, darle manita arriba y comparte el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.
Entonces esta sí también. No, ahí se está escuchando bien. ¿Sí? ¿Sí, profe, está bien? Ah, Voz no tiene, ese sí voz no tiene, creo. Ya, pues. Bueno, como se podrán dar cuenta, ustedes, mis queridos muchachos, pues los rodamientos son elementos de alta precisión y se deben tratar como tal. Existen muchos rodamientos, existen por colores, cantidades, olores, sabores, y pues la verdad, bueno, les voy a dejar un video, una plataforma que habla directamente de cuál es la nomenclatura, porque hay algo más interesante que ver, y es propiamente el montaje, ¿sí? Y eso va a depender de para qué necesito yo el rodamiento, ¿sí? Entonces van a ver rodamientos que están destinados
para ciertos tipos de cargas, para cargas axiales, para cargas radiales, cargas combinadas, cargas netamente axiales, cargas que están o que simplemente tienen la sumatoria de los dos, cargas combinadas axiales, y pues vamos a estar muy pendientes directamente de para qué sirve cada rodamiento, o sea, la alineación, el funcionamiento, la velocidad, las cargas, hablando simplemente de cargas, digamos así, vectoriales, donde debo saber entonces si está en kilonewton, en libra o en libra fuerza, ¿vale? Cada vez que nosotros revisemos un rodamiento, y esta aquí es la parte donde necesitaba o quería llegar, es que la carga combinada va a generar un vector, ¿cierto? Ese vector, de esas dos cargas combinadas, la suma de esos vectores, haciendo la suma de haciendo el motor paralelogramo o teorema de Pitágoras para sumar vectores, me va a poder determinar entonces un factor de cargas que debo tener muy presente a la hora de seleccionar mi rodamiento. ¿Listo? Y hay una pequeña línea con respecto a lo que son los rodamientos axiales y los rodamientos radiales. Entonces, cuando encontramos contacto a 90 grados, ¿sí?, va a ser sí o sí para cargas axiales. Pero cuando encontramos cargas a 0 grados, pues estamos hablando cargas propiamente radiales, ¿sí? De ligera carga o de carga ligera, pues va a depender directamente pues de cuántos kilómetros estemos hablando, y vamos a tener presente entonces como tal su montaje. Con respecto al montaje, entonces cuénteme qué ven acá. ¿Qué están viendo acá, muchachos? Profe, no está presentando nada. ¿Me está dejando ver? Uy, perdón. Sí, yo acá mostrando solo esto, espérame. Fue imaginario, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Entonces, estaba justo acá. Entonces, muchachos, los rodamientos, como les decía, tienen cargas radiales, cargas axiales, ¿cierto? Cargas radiales, pues que van transversal al eje, y carga axial, longitudinal. Cuando nosotros tenemos rodamientos para un solo destino, ya sea para carga axial, solo para carga radial, entonces pues va a ser más sencillo la selección del mismo. Pero hay un rodamiento como tal que pues utilizamos mucho, pues que es el que mejor se adecua para los trabajos donde sí o sí vamos a necesitar esas cargas combinadas del rodamiento de bolas, ¿sí? El rodamiento de bolas va a tener presente que cuando tenemos una carga combinada se va a distribuir una carga radial y la carga axial como si fuese un vector resultante, o sea, la suma de estos dos vectores radial y axial, haciendo el método del paralelogramo, Pitágoras, vamos a poder determinar ese factor de carga, esa carga, porque hay que determinar un factor de carga para la carga radial y carga axial para poder entender cuál va a ser el funcionamiento real de mi rodamiento, como así que el funcionamiento real de mi rodamiento. Vamos a tener que aprender a calcular según la norma 281 de la ISO, 281, 285, creo que es 281, donde hablamos entonces del cálculo de horas, ¿sí?, de nuestro rodamiento en millones de RPM y en cantidad de horas, ¿vale? Pero para poder llegar allá podemos o debemos empezar a determinar entonces cómo mirar el montaje del rodamiento y cómo va a trabajar con respecto a sus revoluciones, a su velocidad de trabajo, la temperatura de trabajo, el nivel de contaminación que va a haber dentro de la máquina del mecanismo y
las viscosidades del mismo, el tipo de lubricante y la viscosidad del lubricante. Eso me va a determinar, mucho más fácil la vida útil de mi rodamiento, bajo ciertos factores que son factores de carga, factores de contaminación, factores que se llaman factores de carete, factores de confiabilidad. Hay otro que es un factor de viscosidad, no me acuerdo bien, el factor de seguridad, y creo que, bueno, con eso creo que son todos los mayores factores. Creo que sí. Entonces, con eso vamos a poder empezar a mirar para qué sirve mi herramienta y cómo lo voy a utilizar. Pero para eso, antes de llegar a eso, necesito que me cuenten qué están viendo acá. Ya para irnos a medir. Señores ingenieros, ¿qué están viendo acá? Parece una transmisión mecánica, parece un eje corredizo, ¿no? Eje corredizo no, pues es un engranaje y es un mecanismo sin corona. Sí, entonces esto es la corona. Es una caja de muy probablemente puede ser una caja, puede ser un reductor. ¿Qué tenemos por el lado izquierdo? Por el tamaño que estoy viendo, por el tipo de rodamientos que estoy viendo. Y es que esos rodamientos que tenemos acá, pues están cargando o se están llevando absolutamente todas las cargas axiales que se puedan imaginar. Recuerden que cuando tenemos engranajes que son o que tienen hélice, ¿sí?, como en este caso un sinfín, pues la carga axial que aparece acá es una bestialidad de carga, ¿sí? Estas cargas están directamente llevándose los rodamientos. ¿Y qué está pasando acá? Pues van a ser full cargas axiales, pero pues van a estar a tope. Mucho cuidado por dónde está entonces el ensamblaje y el mantenimiento del mismo. Esta tapita que está acá es la tapa de inspección, la tapa de lubricación y la tapa de montaje, donde se tiene que asegurar una cosa en especial: alineación. Si esto no está bien alineado, si esto no está bien lubricado, créanla que la metida de pata es brutal. ¿Y cómo garantizo el alineamiento de este engranaje? Pues de este montaje. Pues uno, con este rodamiento que tenemos acá atrás, que también lleva mucha carga axial, es un rodamiento rígido de bola, pero pues gracias a estos bujes que están de color azulito, estos bujecitos que estoy acá delineando, esos bujecitos son los que tienen todo el trabajo que hacer para poder garantizar una buena alineación una muy buena alineación de mi engranaje, ¿sí?, de mi eje, ¿sí? Entonces mucho ojo con eso. Tiene que empezar a mirar cómo funcionan entonces estos engranajes. Por ejemplo, ahora tenemos este otro eje, donde tenemos entonces ya rodamientos que van a garantizar un par de cositas, como que José, Ese gráfico azul que hay después ese es que uno de bola, ¿cierto? Ese es combinado a 45. ¿cierto? Combinado. Sí, combinado a 45. Sí señor, este engranaje, perdón, este rodamiento, tiene digamos que es el protagonista, por decirlo así, con el otro rodamiento que tenemos acá, que tiene los rodillitos. Tiene la tarea, uno, de alinear, ¿cierto? Garantizar alineación. Dos, garantizar la distribución o, digámoslo entre comillas, la anulación de las cargas axiales que aparecen acá por la forma del cono y por la forma del montaje. Por eso es que este rodamiento rígido de bolas que está acá, uno, ayuda a la alineación, ¿cierto? Y por eso está interno, digamos que está en la mitad.
pero los que se llevan toda la carga, por decirlo así, o ayudan a anular esta cabeza de eje, es simplemente estos de acá. Simplemente vamos a encontrar una carga de este lado y otra carga de este lado, ¿sí? Generando como una anulación en ese par torsional, o en ese par, por ese momento, perdón, ¿sí? Y pues ahí ya podemos determinar, ¿sí? Gracias a esta tuerca de centrado que aparece aquí en este bujecito de centrado, pues mantenemos entonces el empate o la forma en la cual vamos a ir montando nuestros engranajes. ¿Listo? El de pariente, este sí, hablan ustedes. Este es el más fácil. ¿Qué me cuentan de este engranaje, de este montaje? Profe, en la parte de abajo lleva un axial, ¿no? Sí. Y arriba va combinado, ¿no? Entre axial y radial. Sí, señor. ¿Por qué? Por el peso, profe, porque es un eje vertical. Exactamente. Por eso. Entonces, esas cargas axiales también tienen que estar determinadas por el peso. ¿Sí? Entonces, esos axiales, estos rodamientos axiales soportan y van en solo soporte de una sola dirección. Abajo, por el mismo peso. ¿Listo? Hágame un favor. Entonces nos vemos dentro de 8 días y le pegamos una buena mirada ya a lo que es la nomenclatura de los rodamientos y pues empezamos a mirar ya los cálculos de vida útil de los rodamientos. No sé, cuéntenme. Profe, yo tengo una duda ahí. Generalmente, pues, en el poco conocimiento que tengo de rodamientos, se supone que vos escoges un rodamiento, digamos, en ese caso solo es que bolas, ese es de canastilla de bolas, es doble, ¿cierto? Doble, sí. Sí, es doble bolas, se supone que eso es para altas de RPM. Uh-huh. Yo pregunto, porque si fuera ahí, pues por la configuración del eje, él está vertical, ¿cierto? Entonces la carga que está soportando, obviamente, me queda esa duda entre radial y axial, ¿cierto? Uh-huh. Pregunta, ¿se utiliza en altas RPM o simplemente se analiza por lo que es la verticalidad del eje, es que trabaja así hacia el lado? Hay que revisar también, claro, porque si es para altas cargas, hablando propiamente de fuerza o esfuerzos, pero altas RPM, toca entonces revisar. Entonces, ¿qué toca hacer? Porque hay rodamientos que son para carga ligera o para carga elevada, propiamente hablando propiamente para lo que son esfuerzos, pero ya para altas revoluciones, pues sí tenemos que empezar a mirar otros componentes u otras, ¿cómo decirlo? Sí, profe, porque, espera, profe, Claro. porque sí, yo pues de lo poco conocimiento que tengo, pues de verdad que generalmente se utiliza los, digamos, los que son de bolas libres para altas revoluciones. Si quiere un poquito más de alineación, con canastillas y dobles. Si quiere, exacto. Si usted quiere, digamos, que necesita, en el movimiento necesita mucha exactitud, utiliza el de agujas, ¿cierto? Ese de pilotes enteros es para carga. Yo pues tengo ahí, digamos, ese conflicto. Entonces, los combinados que son... Porque nomás vea lo que puede soportar un eje rígido de bolas, hasta 35.000 RPM, y soporta cargas dinámicas de hasta 12.7 kilonewtons. Entonces hay que empezar a mirar, hay que empezar a revisar, digamos que hacer el análisis, no tanto por para qué está destinado, sino por la rodadura. ¿Sí? Entonces eso se le conoce, o yo lo conozco como el límite de rodadura, donde la idea es que la rodadura o esa fuerza de fricción que tiene el rodamiento sea mayor
a la carga, creo que la carga estática, espérame, reviso aquí en mis apuntes, creo que es con respecto a la carga estática, sí, no, con la carga calculada, sí, entonces hay que mirar, porque ese factor de rodadura va directamente con la velocidad de trabajo del rodamiento. Entonces hay que mirar, sí, en otras palabras, pues, es que también es un sesgo, porque como se pueden dar cuenta, si miramos estos engranajes no sé por qué tengo la cabeza en engranaje, miremos uno de doble bola, si los encuentro. Doble hilera. Aquí. Aquí está el dimensionamiento y las RPM, pues esto soporta esta velocidad nominal de velocidad límite de 4.300 RPM, es uno de diámetro interno de 70. Entonces, pues, para mí eso es muy subjetivo, realmente. Si me lo preguntan, lo primero que yo miro son las cargas. Lo primero que yo miraría son las cargas, porque si yo con este pequeño diagrama, que digamos que no me lo inventé yo, sino que esto pues lo tienen los fabricantes, ya sea NTN o SKF, bueno, los que haya, pues ya depende de para qué lo necesito. Personalmente yo prefiero mirar las cargas y después miro el límite de rodadura. No sé qué opinas. ¿Qué opinas? Porque pues se podría mirar solo por las velocidades, pero pues obviamente se nos quedan las cargas que realmente soportan el rodamiento. Para mí no es importante la carga. No sé. No, profe, sí, no, tienes razón, lo de las cargas, pero sí, yo tengo ciertas contrariedades con eso, porque, digamos, uno que utiliza en una bomba, digamos, una bomba centrífuga, que es lo que utilizamos acá, se encuentra los rodamientos, se encuentra los dos tipos, incluso en el eje que tenía ya ahorita tenía los dos tipos, los de carga radial neta, que son los pilotes esos que no tienen para el doble carga como es el de la ola, y encontrás uno que es más delgado, libre, que ese es el que soporta, digamos, las RPM, el otro soporta, digamos, exacto, el factor lunar que tiene la carga. Yo preguntaba, a mí eso se me parece un combinado, un canastillas en el último eje que mostraste. Y aquí averiguando un poquito me dice que soporta cargas axiales y radiales, o sea, las cargas de sí combinadas, y que por sus canastillas va alineado. Pero también hay libres, es que esas son las cosas. Ese mundo es que esto es eterno, es que esto la verdad, esto, la verdad, o sea, que se atreve a decir que sabe de rodamientos, yo no le creo mucho, que sabe 100% de rodamientos, es que normalmente uno se casa con un par de referencias porque es en el rubro donde uno trabaja. Los que trabajan en el sector automotriz no saben de los rodamientos, de los cónicos, y no salen de los que están en el de combate, el de toda la vida, los hileras, o estos rodamientos rígidos de doble hilera también, los que están en el sector automotriz o casados ahí. Los que están entonces en el sector de bombas y hidrocarburos muy probablemente van a encontrarse rodamientos axiales y rodamientos de doble hilera o de agujas también. Entonces, pues, y uno cree que eso no funciona para eso, y no, eso tiene mucho más, eso tiene mucho de dónde cortar, la verdad, bastante, diría yo. Entonces, vamos a tratar de abarcar lo que más podamos en estas dos clases que tengo destinadas para poder como entender mejor el tema de rodamientos, y pues la idea es que aquí ustedes hablen más que yo. Ustedes son los que tienen más conocimiento que ustedes los trabajan todos los días, ustedes los montan. Pero bueno, eso lo hablamos dentro de la próxima clase. Por ahora, pues muchas gracias por su atención, mucho juicio, y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Listo, Luciano? Cuéntale.
No, qué pena, profe, me confundí. Bueno. La mano arriba. Listo. Buenas noches. Vale. Listo. Gracias. Pues Miguel, muchas gracias. Que esté muy bien. Vale, profe.